Hola, bienvenidos a una edición más de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy nos acompaña el señor Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, para hablar de los problemas de producción que están enfrentando los agricultores y cómo esto va a afectar a los precios de los productos. Bienvenido, buen día. Guadalupe, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes un análisis desde nuestros gremios agrarios productivos. Lo primero es comentarle a la población que es la agricultura nacional, la agricultura familiar, la que da de comer, o mejor dicho, pone los alimentos en la mesa de más del 80% de todos los peruanos, y que ciertamente en esta coyuntura global, agudizado por los problemas de la invasión de Rusia a Ucrania, está poniendo en riesgo la campaña de siembra, los niveles productivos y ciertamente a un modo directo la rentabilidad de los agricultores, y en el otro extremo, obviamente, la menor oferta que va a haber de alimentos en los próximos meses, debido principalmente a que hoy prácticamente ya no podemos acceder a los fertilizantes, a los abonos, a la comida de la planta para poder lograr producciones que nos permitan en cantidad suficiente llegar a las mesas de todos los peruanos. Bien, en los últimos meses, como me he estado comentando, ya se han reportado considerables alzas en los precios de estos productos básicos que están relacionados, como bien dice, a diversos factores tanto locales como internacionales. Y desde su gremio han estado advirtiendo que estamos frente a una crisis agraria y alimentaria. Y han estado alertando desde hace algunos meses sobre esta falta de fertilizantes, esta falta de oferta y su alza de precio. Coméntanos un poco más al respecto. Sí, para nosotros siempre es muy importante el poder analizar, obviamente, los problemas locales, pero también siempre estamos al tanto de lo que sucede a nivel mundial. En un mundo ya hoy globalizado, entendemos que muchos de los problemas que se generan en otras latitudes, en otros continentes, terminan afectando o beneficiando en algunos otros casos eh, la producción, los costos, la competitividad de los productos. Y en noviembre del año pasado tuvimos una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo. Hicimos ver esta crisis que estaba motivada inicialmente por la pandemia, el incremento de los fletes marítimos para el desplazamiento de fertilizantes, los abonos de las plantas. Y allí pudimos trabajar, además, la Asociación Peruana de Productores de Arroz, Conveagro, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Agricultura de la época, plantear una medida de solución que nos iba a permitir poder acceder a fertilizantes para 6 meses, asegurar la campaña de siembra. Hasta este momento, lamentablemente, no hay la medida. Nosotros habíamos estimado un fondo de 720 millones de soles en ese momento que iba a permitir que los agricultores de costa, de selva, parte de la sierra, que son los que utilizan principalmente estos insumos, pudieran tener asegurada una cuota, por sobre todo con precios importantes. En ese momento reportábamos un incremento del 120 hasta 200% en el tema de fertilizantes. Hoy día estamos a 410% de incremento en los precios internacionales de la urea, por ejemplo. Y si hoy quisiéramos colocar los 720 millones, no tienes dónde. En 4 meses esto genera pérdidas en miles de familias de agricultores, pero una vez más va a recalar en el incremento del malestar no solo del campesino, sino en el corto plazo de las amas de casa, que cuando lleguen a los mercados, productos como las frutas, hortalizas, verduras, van a tener precios bastante más altos. Y en los productos, llamemos de canasta básica, el tema del arroz, el maíz, la papa, van a verse rápidamente incrementados en sus precios, porque no va a haber una oferta en el volumen que esperamos todos los años de producir aquí en el Perú. Y finalmente, en este primer análisis, también lo que pasa en el mundo.
Se sabe justamente de esta crisis de fertilizantes. Nosotros dependemos umbilicalmente de los fertilizantes de Rusia. Al no poder tener acceso a ello, definitivamente entramos en una crisis, pero también el mundo que ha visto comprometido su alimentación ha salido a comprar alimentos, commodities, y eso todas las semanas vemos cómo se registran incrementos en el precio del maíz, del arroz, de la soya, de la leche, y con eso, señores, por más que haya dinero, las familias más vulnerables, estamos pensando en 4,5 millones de personas inicialmente, no van a tener esa posibilidad de poder pagar esos precios restrictivos de los alimentos. Y allí viene el crujir de dientes y por tanto pensamos que debía existir ya una respuesta contundente del Ejecutivo para mitigar esta crisis. Ahora, por esa crisis agraria, recientemente Condeagro, su gremio, ha estimado que el 40% de la producción de alimentos va a caer en los próximos 6 meses. Eso fue hace unas semanas. ¿Aún se mantienen estas proyecciones? ¿Cuáles serían los principales alimentos que se van a ver afectados? Sí, esta es una relación directa entre los principales alimentos que se ofertan, que produce el campo peruano. Allí identificamos al arroz, al maíz, la papa, que de algún modo son los que tienen una gran dependencia de los fertilizantes sintéticos, que al no existir, obviamente cuando tú hablas de una hectárea de papas y producir bien manejado 35.000 kilos, por ejemplo, en una campaña, sin poder fertilizar, sin dar de comer a la semilla de papa, sin abonar, lo que vas a tener son rendimientos de 15.000 kilos. Y en algunos otros cultivos, ciertamente no tanto. La estimación que teníamos es pérdidas de entre el 20 y el 40% de la producción. Y efectivamente, al retirar el 40% de oferta de comida en el mercado, efecto de gravedad económica, oferta-demanda, el precio sube. Y cuando quieras ir a comprar comida de fuera, te vas a dar cuenta que ese mismo fenómeno que nos está pasando y que va a suceder aquí, se va a replicar en otros países, pero ya Argentina, Colombia, Brasil, a Chile recientemente han iniciado ya respuestas contundentes a esta crisis, que lamentablemente aquí en el Perú, mientras estamos enfrascados en una crisis política sin fin, no estamos viendo los problemas que van a verdaderamente a detonar las grandes movilizaciones, el gran malestar del pueblo al no poder tener alimentos en precios razonables. Ahora, ¿tienen una proyección de cuánto podrían subir estos alimentos, por ejemplo, el arroz, la papa, el maíz, debido a esta situación? ¿Hay proyecciones o todavía estamos viendo, o ya estamos viviendo esta alza de precios? Mira, a nivel internacional tenemos ya incrementos del 22%, 24% que tiene ya reportado FAO. Eso ya es un tema global. Se dice que en el siguiente mes va a haber un incremento similar. Por tanto, terminas pensando entre 30 y 40% que va a ser el incremento en el mediano plazo. Eso sin duda nos hace llevar a un análisis que si hoy día estás comprando la papa por 2 soles, vas a tener que comprarla por 3. Y ciertamente vas a tener que comer, sí, pero el bolsillo, la plata de la casera que llega al mercado, lo que le va a permitir es comprar en lugar de 1 kilo, medio kilo. Y se tendrá que seguir ajustando hasta lo que se pueda. Y por eso mismo nosotros hemos llamado la atención, porque es este Ministerio de Agricultura que está lamentablemente en cualquier otra situación, menos viendo este problema, el que va a tener que resolver. Es el Ejecutivo el que debiese plantear medidas de solución inmediatas a un problema que, vuelvo a decir, inicialmente lo hicimos ver nosotros, pero hoy día, desde los diferentes profesionales del campo, de otros sectores, la misma FAO, y han hecho ver aquí en el Perú que efectivamente ese diagnóstico que estamos teniendo y recogiendo además desde las regiones, otro dato importante en cifra es que se tiene en este momento 9% menos de campaña de siembra.
que si uno lo mira en el número de hectáreas que se van a dejar de cultivar, verdaderamente tiene que preocuparnos. Y si esa tendencia incrementa y termina confirmándose, imagínense de la crisis sin precedentes que podríamos tener en ciernes. Entonces, claramente decimos, oiga, aquí lo que corresponde desde el Ejecutivo y también desde el Congreso de la República es tomar esto con la importancia y la urgencia que requieren 33 millones de peruanos. Ahora, este problema de desabastecimiento del fertilizante, bueno, ante este problema de desabastecimiento, una de las principales propuestas del gobierno ha sido el uso del guano de isla. Se ha planteado aumentar su producción para apoyar a los productores. ¿Cuál es la posición del gremio al respecto? ¿El guano de isla puede reemplazar a la urea? No hay posibilidad, porque esa en realidad sería mentirle al agricultor. El volumen de importación de fertilizantes sintéticos es 1.2 millones, 1.4 millones, dependiendo del año, de toneladas, y la producción, llamemos promedio, del guano de isla termina siendo 25.000 toneladas al año. Bueno, se dice que ahora van a hacer producir 5 veces más. Bueno, hay que pensar en que algún tipo de magia se hará para que se logren esas producciones récords, pero cuando uno empieza a analizar, tampoco es que la comparación es tonelada a tonelada. El aporte del guano de isla, en el caso del nitrógeno, que es el mineral macro que necesitas para poder tener la producción necesaria, guano de isla tiene 14%. La urea tiene 46%, por tanto, no son comparados tonelada a tonelada. Nuestro cálculo es que de la demanda nacional terminaría satisfaciendo al 3% de la demanda. Imagínate, no es representativo y además haríamos mal en que algunos cultivos que necesitan a un nitrógeno disponible rápidamente le des un producto que va a demorar muchísimo más en asimilar. Más bien generamos un mal uso de un recurso tan bueno como es el guano de isla, principalmente en café, en frutales, en producción orgánica, agroecológica, que es allí donde tiene que trabajar el producto, ¿no? También se ha planteado comprar fertilizante a Bolivia o Venezuela. ¿Consideran que esta medida podría ser efectiva? Había el año pasado ciertamente ya una firma de un convenio con Bolivia. Bolivia tiene su planta de producción Bulo Bulo, pero ciertamente la oferta y demanda es a nivel mundial. De lo que tenemos en claro es que Bolivia hoy no puede satisfacer la demanda que tiene países como Brasil, Paraguay, que usualmente compran algo de fertilizante allí, prácticamente tienen topada la fábrica. El caso de Venezuela es bastante más preocupante por esa informalidad que tiene Venezuela. Ciertamente pensamos que en los próximos meses no va a haber respuesta sobre este tema, y principalmente porque no ha habido pues gente en el gobierno que tenga esa visión y esa mirada de reconocer a los agentes productivos en el Perú. Hoy vemos que la importancia de la agricultura en base a la alimentación del país, pero si no damos soluciones en tiempo, el año pasado, si este año no podemos tomar una decisión al respecto, si seguimos en puro discurso, en lanzar emergencias agrarias sin ningún tipo de presupuesto, o pensar que una acción de la emergencia agraria es sembrar árboles o titular predios, verdaderamente entenderemos que la crisis que se vive no está siendo atendida ni mucho menos solucionada. Por tanto, lo que viene es tiempos difíciles, y justamente la responsabilidad de nuestros gremios ha sido el alertar, pero también proponer medidas de solución. Allí se ha planteado que se pudiese efectuar una compra gobierno a gobierno, pensando tal vez en China, Estados Unidos, como países que tienen bastante relación y balanza comercial positiva con el país, por lo que podríamos
pensar en asegurar cuotas generosas de fertilizantes y distribuirlos con la participación del ejército, de las diferentes organizaciones, juntas de usuarios, cooperativas, asociaciones, comunidades campesinas, en la medida necesaria, porque el gran problema, hoy día una bolsa de fertilizantes en mi región, en Arequipa, ya está pasando los 300 soles, en algunas otras regiones no hay, y obviamente al incrementarse tus costos de producción, tienes que trasladarlo al precio final. Eso es un tema claro. Hay mucha gente que hoy ya no tiene acceso a esos fertilizantes. Un análisis que se ha hecho desde la gente de Grade determina que el nivel de importaciones ha disminuido en más del 90% en el tema de fertilizantes. Entonces aquí ya estamos en un hecho de verdad claro que está poniendo en serio riesgo la producción de alimentos en el Perú. Y una vez más, hemos alertado, hemos planteado medidas de solución oportunas, pero que en este juego político, en este toma y daca que mueve a estos partidos de izquierda, de derecha, vemos que no hay ninguna responsabilidad con la población del país, ¿no? Bien, esperemos que se puedan encontrar las soluciones para que esta crisis no se agrave y se tengan en cuenta, por supuesto, los comentarios de los sectores agrarios. Muchas gracias por esas precisiones. Eso ha sido todo por hoy en Viernes Económicos, pero para más noticias de actualidad y de economía pueden ingresar a www.rpp.pe. Muchas gracias.